Chicos, dolor de cuello, nuca, dolor de cabeza, irradiado por encima de la oreja que se nos mete en los ojos. Pues quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar mis técnicas secretas para solucionar el problema de dolor de cuello y dolor de cabeza. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Me habéis pedido en infinidad de veces que haga un abordaje de masaje terapéutico en el cuello, algo que hago a diario en la clínica. Pongamos una premisa, alguien que está sentado todo el día delante del ordenador y está con una posición anteriorizada del cuello y está trabajando, seguramente también apriete la mandíbula. Y vamos a hacer un tratamiento de cuello, ¿de acuerdo? Vamos a hacer masaje, pero os voy a explicar antes brevemente en qué consiste el cuello. El contenido del cuello se agrupa en 4 espacios, también llamados compartimentos. El cuello es una región anatómica plagada de estructuras importantes frente a otras partes del cuerpo. Compartimento vertebral. ¿Sabías que se compone de 7 vértebras cervicales y van desde C1 a C7? Esta vez también meteremos en la ecuación del tratamiento a C0 o hueso occipital o suboccipital. En referencia a los músculos, en el cuello hay más de 30 músculos y la gran mayoría además se duplican al estar en ambos lados. Esto nos daría la friolera de más de 60 músculos solo en el cuello. Compartimento visceral. Contiene glándulas como la tiroides, la paratiroides y timo. También tenemos la laringe, la faringe y la tráquea. Y por último, los 2 compartimentos vasculares, que contienen la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago a cada lado del cuello. Después de ese vistazo rápido al cuello, os presento cuál es el menú de hoy. Aquí tenemos un cuellito con dolor y vamos a trabajar, relaja un poquito, el esternocleidomastoideo, el ECOM, que viene con esta disposición. Es más, le vamos a pedir a nuestro paciente que levante un poquito la orejita hacia arriba, veréis cómo se marca, de aquí a la apófisis mastoides. Relaja un poquito. Tiene una rama clavicular y otra rama en el esternón, ¿vale? Levanta un poquito. Ahí veis la rama clavicular y la rama del esternón. Las dos se juntan en la apófisis, ¿de acuerdo? Mastoides. Relaja un poquito. Y se ocupa este músculo de hacer una inclinación homolateral y una rotación contralateral. Es un músculo que interfiere muchísimo en el dolor de cuello y en el dolor de nuca. Y luego tiene unos puntos gatillo. Como digo, este es el que está causando el problema. Los puntos gatillos de la rama esternal son 4 puntos y de la rama clavicular son 3 puntos. Bueno, pues ahí tendremos que hacer pasadas e ir viendo qué punto gatillo está peor. Vamos a seleccionar seguramente uno de los del medio, que suelen ser los que más activados están, y estos puntos gatillo dan una irradiación por encima de la oreja, en forma de C por encima del ojo o incluso en toda la frente, incluso dentro del oído y por detrás de la oreja. Entonces, tratando este músculo, vamos a empezar con las primeras fases de masaje. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Pues vamos a por ello, chicos. Vamos a empezar con la terapia de masaje. El esternocleidomastoideo, que antes se me ha olvidado, está inervado por la rama del nervio accesorio, onceavo par craneal, y alguna rama de accesoria también de C2, C3. Sale de aquí el nervio accesorio, muy importante para luego lo que vamos a hacer. Inerva tanto el esternocleidomastoideo como al trapecio. Y fijaros que ese dato luego va a ser tremendamente importante en nuestra terapia. Antes de empezar, lo que siempre os digo, lo que vayáis a tratar, vamos a tratar cervical alta, ¿de acuerdo? Poner calor. Tendríamos que poner 10-15 minutos de calor por detrás y un poquito de calor por delante. ¿Para qué? Para suavizar esa tensión elástica que tiene la piel.
¿Cómo empezamos todos los masajes en el canal? Pues esto ya lo deberíais de saber. El aceite siempre en la mano, un aceite tibio, un aceite que no esté frío. Y vamos a empezar lentamente a saludar a nuestro paciente. Vamos a tratar todo lo que es, si es cierto, cervical alta, pero tendremos que tocar un poquito el trapecio medio y hacer alguna técnica semidorsal. Tenemos que empezar a acariciar durante 5 minutitos la piel que vamos a tratar con las dos manos, como veis, muy despacito. Puede ser un ida y venida, como veis, nunca dejo de tocar al paciente, subimos hasta la nuca, hasta C0. C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1 y C0, el occipucio o occipital. Y la mastoides, donde estoy llegando con los deditos, es la mastoides, es el ECOM. No podemos tocar la parte de adelante, pero luego la tocaremos con tranquilidad. Así que tocamos zona posterior y zona lateral. Como digo, 3-5 minutitos de manitas. Vamos a seguir con la siguiente técnica. Toda la musculatura que tenemos por aquí, pues todo lo que es la musculatura del esplenio, todo lo que son los erectores de la columna, el longuísimo, todas las fibras del trapecio medio y trapecio superior, vamos a intentar con dedos reforzados, mano reforzada de otra, pegaditos, haciendo una llegada justamente hasta el occipital. La enseño por aquí, ¿de acuerdo? Tendría que trabajar siempre en mi cuerpo en el que estoy cerca, pero yo os lo muestro desde el otro lado, que sería con la manita, dedos reforzados y llegar hasta el occipital, sin miedo. Una pasada ya más profunda de lo que habíamos hecho antes con el roce superficial, que nos va a venir genial. Genial para trabajar toda la musculatura que os estamos comentando. Tercera técnica que vamos a utilizar, muy sencillita, talón de la mano, ¿de acuerdo? No es muy profunda, pero vamos a conseguir una activación de toda la musculatura de trapecio medio, supraespinoso, y vamos a relajar muchísimo todo lo que es estructuras directas que van con el cuello, ¿de acuerdo? Hay muchísima musculatura en el cuello, ya os lo he explicado, son más de 30 por 2, son casi 60 y pico músculos en el cuello, con todos los músculos digástricos, ilioideos, suprailioideos, infrailioideos, zonas laterales, zonas posteriores que tenemos aquí en tan solo 2 deditos, un puñado de músculos que vamos a inhibir luego con una técnica muy especial. Y aquí, chicos, talón de la mano, como me veis, bloqueo los coditos, nada de ir con los codos aquí, con lo que es la eminencia tenar-hipotenar, más con el pisiforme, hacemos un apoyo y vamos haciendo un barridito muy lento, constante, sin hacer daño al paciente, ¿de acuerdo? Muy importante la técnica de talones de mano, haciendo círculos. Ya tenemos preparada toda la zona pegada a la columna, ya hemos trabajado todo lo que es trapecio medio, vamos a empezar a hacer un poquito de pinza de cuello. Pinza de cuello es hacer una pinza, literalmente lo que estoy haciendo con la mano, y con esto ya vamos a tocar fascículos mediales del cuello, ¿de acuerdo? Y con el dedo gordo posteriores. Como veis, con el dedo posteriores pegados a la columna y como veis con la pinza laterales totalmente. Subimos justamente hasta la mastoides. Entonces con esto y con un poco de ritmo, flow, cariño, querer dar, joder, pues el masaje, ¿no? Porque muchas veces hay que tener energía y ganas. Vamos a pincear, vamos a ganchear. No nos metemos muy profundo, pero sí que es una técnica realmente gustosa y buena a la hora de recibir cuando uno tiene el cuello cargado. Y terminamos siempre gancheando en la parte de la mastoides con estos 2 deditos y en la zona del suboccipital con estos 2 deditos. Entonces la técnica parece que es muy sencilla, que es agarrar el cuello y tirar hacia arriba, pero es bastante compleja. Dedo, pulgar, va por el medio y llega hasta el final. Dedos de gancho comienzan lateralmente, trabajan todos juntos hasta la mastoides y hasta el occipital. Son pasadas pues que al final serían con esta disposición, ¿de acuerdo? Entonces esta técnica es muy gustosa, 3-5 minutitos, chicos. ¿Técnica más potente para los trapecios? Pues dedo reforzado, siempre lo he dicho. Estas 3 líneas de acción o estas 2 líneas de acción. Cogemos pulgar, reforzamos con pisiforme y nos vamos hasta el hombro para soltar toda la musculatura del trapecio. Cogemos aquí y soltamos. Podemos hacer o 20 pasadas o 3-5 minutos muy suave. Técnica hiperpotente para soltar toda la carga del trapecio que se involucra directamente
en todo lo que es el cuello. Por último, en esta fase, para dejar relajado, ya hemos dejado relajado esta zona, hemos relajado esta zona, hemos relajado toda esta zona, ¿de acuerdo? Hablar músculo por músculo en el cuello es una verdadera locura, tendría que estar durante minutos y minutos explicando dónde vienen, de dónde salen. En una pierna pues hay 4 músculos, llegan de aquí, van allí. Aquí hay músculos que están cruzando para adelante, por detrás, triángulo inferior, triángulo anterior, triángulo suboccipital, triángulo posterior, es una auténtica locura. Músculos infraideos, músculos supraideos, o sea, es una locura. Entonces, creedme que mejor por zonas lo que estoy haciendo para que lo entendáis bien. La última técnica que vamos a realizar básicamente va a ser carrusel de dedos. Vamos a hacer una técnica en la que mis dedos van a hacer esto, literalmente. Y sirve para quitar tensión y detectar puntos dolorosos. Entonces, empezamos en el trapecio, carrusel de dedos, y terminamos en la zona suboccipital. Si les tira mucho, cuidado con el pelito, ¿vale? Volvemos a repetir, empezamos en trapecios, nos metemos, fijaros aquí en trapecios, dedos aquí para meter un poquito de tensión, los coditos bien pegados y acabamos en la suboccipital. Estamos haciendo 3 líneas de círculos que mucha gente pues le da también un poquito de cosita porque estamos tocando el cuello de una manera muy potente y hacemos saltar muchos esos músculos que están mal, nos dicen, pues ahí me duele ahí, es una buena manera de detectar, ¿vale? Para terminar la zona posterior se podría seguir, pero yo creo que es suficiente. Ahora vamos a seguir con la segunda fase, que es una fase muy interesante para tratar tanto la zona posterior como el músculo ECOM. Vamos chicos, segunda fase, hemos dado al paciente la vuelta y ahora vamos a tratar gancheando, literalmente, como si fueran garras, vamos a ir tirando del cuello hacia arriba, porque así jugamos con el peso de su cabeza y del cuello y lo que conseguimos directamente es una relajación pues muy importante en la que nosotros gancheamos, podemos ganchear una y luego otra, yo os recomiendo que vayan las dos para que vayáis haciendo una idea de la inhibición que hay que hacer. Mira, os fijáis, cuando yo hago esto, sube el mentón, quiere decir que hay mucha tensión suboccipital, que no puedes relajar la zona, que hay un fallo en la estructura. Entonces, cuando hagamos 3-5 minutos partiendo del trapecio y subiendo, vamos a girarlo un poquito, todo aquí, subiendo y gancheando con los dedos hasta la zona suboccipital, cuando llevemos 3-5 minutos habremos relajado la zona. Para la técnica de inhibición que vamos a hacer es una técnica fija, que vamos a estar 3-5 minutos, vamos a inhibir toda la zona suboccipital, de zona desde C2-T1, C2-T1, C0, occipucio, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo que busquéis con las manitas la escama del occipital, bajéis un poquito, le preguntéis al paciente si le duele más a la derecha, a la izquierda, y ahora nos relajamos, dejamos caer la cabeza totalmente, eso es. Tenemos que evitar, ¿de acuerdo?, en todo momento que la barbilla supere la frente para que haga un movimiento de cierre, ahí no estaríamos haciendo una inhibición. Aquí estamos inhibiendo esplenio, semiespinoso, oblicuo menor, recto posterior mayor y menor, y si metemos la mano cerca de lo que es la apófisis mastoide, podríamos darle alguna señal al esternocleidomastoideo. Esta técnica la utilizo 200 veces todos los días y lo que queremos conseguir es una inhibición de la musculatura suboccipital. ¿Os acordáis antes que el problema del músculo era el esternocleidomastoideo, que lo estamos viendo muy bien reflejado aquí? Pues la inervación viene del agujero rasgado posterior, el agujero rasgado posterior que conforman el occipital y el temporal, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí sale un nervio muy importante que inerva tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio. Si aquí hay un cierre, no está pasando bien la señal nerviosa y empieza a haber cachondeo tanto en el trapecio como en el esternocleido. Entonces, solucionando esta zona es como cuando tenemos una ciática y nos damos una terapia en el piramidal y hace que la ciática disminuya, que no haya tanta irradiación por la pierna. Pues esto es un poco lo mismo. Siempre que tratamos un músculo hay que tratar origen, inserción, músculo, inervación, fascia. Hay que hacer todo eso, ¿de acuerdo? Hoy no nos va a dar tiempo a trabajar todas las fascias anteriores, pero va a ser muy interesante un próximo vídeo que vamos a hacer. Entonces podemos hacer una técnica de quedarnos aquí 3-5 minutitos hasta que notáis que la tensión ha cedido, o directamente podemos hacer un bombeo. Con simplemente yo moverme se lo transmito a las manos, ¿de acuerdo? Moviéndome de adelante a atrás. Este movimiento de adelante a atrás lo puedo mantener durante 1, 2, 3 minutos.
Una vez que hayamos terminado con la inhibición y notemos que la cabeza se ha regularizado y ha vencido toda la tensión, habremos terminado con la fase 2, que nos va a dar paso a la fase 3. Tercera y penúltima fase que vamos a hacer para regularizar estas cervicales altas o problema del esternocleido. Ya vamos a empezar a hablar con el esternocleidomastoideo, vaya nombrecito, que viene desde el esternón clavícula hasta la apófisis mastoide. El primer ejercicio que vamos a hacer es ganchearlo directamente. ¿Para qué nos va a servir esta técnica? Relaja un poquito, eso es. Nos va a servir para ver en qué punto duele más. Yo le digo al paciente, ¿dónde te duele? ¿Dónde te duele? Por aquí me duele más. Pues ahí, donde le hace esa irradiación que le sube por la cabeza, es donde vamos a trabajar luego el punto gatillo. Entonces, con este gancheo, que se puede hacer bilateral, ¿de acuerdo? Vas gancheando y vas, pues no sé, me da la sensación de como cuando ordeñas una vaca en la granja escuela que me llevaban de pequeño. Pues vas tirando y vas drenando hacia arriba, siguiendo por la porción más external y por la sección más clavicular, que están muy pegaditos, pero merece la pena ir cambiando, ¿de acuerdo? Esto nos va a hacer fijar 3-5 minutitos de movimiento hasta que se ponga rojo. También podemos ganchearlo, podemos coger con los deditos y moverlo de su sitio para intentar separarlo del resto de músculos y que se mueva mejor. Técnica de gancheo, ¿de acuerdo? Otros 3-5 minutitos podríamos estar haciendo esto. Si notamos una resistencia, pues nos quedamos ahí gancheándolo y tirándolo. Una vez que hemos detectado el punto gatillo a la mitad de la fase external, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a hacerlo, pero antes de eso hay que trabajar un músculo muy importante que rectifica el cuello, el músculo largo del cuello, tapiza todo lo que es la cervical por delante. Y para ello tenemos que inhibir un poquito el esternocleido. Para inhibir el esternocleido le decimos a nuestro paciente, relaja. Vamos a cogerlo así, déjate caer, vale, sube el cuello, eso es, relaja un poquito. Perfecto. Y ahora pasamos por debajo, este es nuestro esternocleidomastoideo, en esta línea, pasamos por debajo y tocamos todo lo que tapiza por delante al cuello. Y así estaremos trabajando, inhibiendo. ¿Veis cómo meto debajo del esternocleido? Cómo mis dedos desaparecen. Qué buena toma. José, espero que estés cogiendo esto, campeón. Mira cómo entran los dedos debajo del esternocleido. Pues ahí está largo del cuello y vamos a hacer un bombeito durante 2-3 minutos para relajarlo. Porque nuestra cabeza, como os he explicado antes, está en esta posición. Y en esta posición los esternocleidos están todo el rato tirando y hay que quitarles tensión. Así que, después de haberlo gancheado y después de haber tratado el largo del cuello, vamos con la última fase, que es el punto gatillo. Venga, que ya estamos terminando mis técnicas secretas, bueno, que secretas, esto lo hace cualquier fisio, mis técnicas secretas para aliviar ese dolor de cervicales altas fijándonos en el ECOM. Hemos descubierto un punto gatillo en la fase del ECOM más medial de la fase del esternón, ¿de acuerdo? Llega hasta aquí y es ahí donde lo hemos cogido. Seleccionaremos el punto y cuando lo pulsemos nos va a venir un dolor por detrás de la oreja y se pone en forma de C como por encima del ojo, ¿de acuerdo? Incluso se nos puede venir aquí arriba el dolor. Y es tan sencillo como gancheas, estás en la fase donde quieres quedarte, aprietas, acortas un poco buscando un silencio neurológico y te quedas aquí tranquilamente diciéndole al paciente que relaje, que respire, que se esté tranquila, que el dolor va a ceder, que no va a ser siempre tan infernal porque este duele debajo del dedo, pero también sube por la cabeza, es un dolor que te descoloca, como diciendo, es como cuando me duele la cabeza, te lo dice mucha gente, por eso hemos empezado el vídeo diciendo, te voy a quitar el dolor de cuello y el dolor de cabeza que te sube por el lateral de la cabeza. Cuando estemos aquí una media de 90 segundos, técnica de Jones o incluso un poquito más, le diremos al paciente, ¿qué tal vamos? Pues se me ha quitado la irradiación y se me ha quitado el dolor. Será el momento de aflojar. Una vez que hayamos aflojado, relajaremos y de las pasadas que estábamos haciendo antes, que el paciente te decía, me duele de un 10, del 0 al 10, me duele un 6 o un 7. Haremos las pasadas y te dirá, ahora me duele un 2 o no me duele nada. Y justamente le daremos unos toquecitos al músculo y veremos cómo tiene infinitamente menos tensión que el izquierdo, aunque el izquierdo esté sano, porque es la manera básicamente de que el músculo se desactive entre nosotros. Así que este es el masaje que consta de estas fases que os he comentado, que espero que os haya gustado.
Ya hemos terminado mis técnicas secretas de masaje, que me gusta que me digáis que mire otras zonas, que si puedo hacer un masaje lumbar, un masaje cervical, otro masaje en el brazo. Bueno, vosotros ir comentándomelo, pero recomendaciones generales antes de irnos. Recordad, aplicar un poco de calor antes de empezar. No por hacer más dolor va a ser mejor. Eso está descatalogadísimo. Simplemente haciendo terapias suaves de menos a más se consigue efectos incluso mayores que metiendo el codo o haciendo el bestia. Otra cosa, si no tenéis muy claro lo que tenéis, por favor acudir a un profesional. Estas técnicas las hace un profesional y yo las muestro con mucho cariño. Como siempre os digo, hemos empezado con la membresía en el canal y básicamente si quieres apoyarnos directamente podrás hacerte miembro a partir de ahora. Tendrás descuentos en la tienda, tus comentarios serán los primeros en ser contestados y gozarás de ventajas y vídeos en exclusividad. Como os digo, 1 millón de veces, hasta la curación y más allá, pero no sin antes darle un like que va mejor que un ibuprofeno, activar la campanita y suscribiros. Adiós, adiós.